amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy y que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a dejarle este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque usted ha reunido, Padre, a un grupo de sus hijos, Dios, para poder escuchar esta transmisión, para poder aprender más de su palabra, oh Dios. Le suplicamos que usted esté con nosotros en este tiempo. Ministranos, oh Dios, con su palabra. Señor, y queremos resistir a todo demonio en el nombre y en el poder de Jesucristo, a todo poder de las tinieblas que quiera interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted, porque usted es el único digno de ser exaltado. Le amamos, Señor Jesucristo. Santo, santo, santo es usted, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Le amamos, toda la gloria sea usted. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Resultados del arrebatamiento, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y es que en el tema del día de hoy, a través de este estudio, dividiremos en tres partes muy importantes este tema, analizando así los resultados del arrebatamiento del pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo. Entonces, primero, produce bendición en la vida de nosotros los creyentes. En segundo lugar, nos ofrece una comunión en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, protege a nosotros los creyentes de la ira venidera. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vamos a leerlo nuevamente, este mismo pasaje, pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Vamos por favor entonces al libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y es aquí donde vamos a tratar la primera parte de este mensaje, y es que el arrebatamiento es una bendición. Primero, entonces, es una bendición unificadora, pues nos une a todos nosotros, el pueblo del Señor, como verdaderos creyentes y cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quienes esperamos ansiosamente su venida. Vamos por favor a sus Biblias a Filipenses capítulo 3, versículo 20, en la versión de Biblia de las Américas, y nos dice así la palabra del Señor: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y es aquí entonces donde vamos a tratar el segundo punto, y es que es una bendición expectadora. Pues ¿cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y luego el versículo 15, y nos dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces vemos que debemos aguardar con esperanza. Nuestra esperanza radica en nuestra seguridad acerca de las cosas que están por venir. Entonces, ¿qué significa esperanza? Significa expectativa razonable y segura de un evento futuro. En otras palabras, debemos esperar con expectativa la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual es una bendición muy grande. Entonces es aquí donde vamos a tratar el tercer punto, y es que es una bendición consoladora, pues tenemos el consuelo de que Cristo vendrá pronto por nosotros, su pueblo santo. Cuando sea el día del Señor, seremos arrebatados y recibiremos a nuestro Señor Jesucristo para estar eternamente y para siempre con Él. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 17 en la versión NTV, y nos dice así la palabra del Señor: les decimos lo siguiente de parte del Señor:
Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces vemos que el apóstol Pablo se propone a dar un mensaje de consolación al pueblo del Señor, siendo así de bendición a los cristianos y asimismo dándonos a conocer lo que nos espera a nosotros los creyentes. Entonces es aquí donde vamos a tratar el cuarto punto, y es que es una bendición afirmadora, pues nos afirma o asegura que todas las promesas de Dios son ciertas y todas se cumplirán a cabalidad, en otras palabras, de una manera exacta. Vamos por favor a sus Biblias a Ezequiel capítulo 12 versículo 25 y nos dice así la palabra del Señor: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y en Números capítulo 23 versículo 19, la parte A, nos dice así la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es aquí donde vamos a tratar la segunda parte de este mensaje, y es que el arrebatamiento es una comunión. Primero lo dijo el apóstol Pablo, vamos a verlo en nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pongamos por favor atención en donde dice y así estaremos siempre con el Señor. En esta parte podemos ver que en el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo arrebata a los verdaderos creyentes de la tierra, la iglesia de Jesucristo, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, y así viviremos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos ver que el arrebatamiento es la verdad bendita y consoladora, el cual después del regreso de nuestro Señor Jesucristo nos reunirá a todos los creyentes con Él, y así estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Y entonces vamos a ver aquí el segundo punto, y es que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 3, y dice así la palabra del Señor: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esta parte, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que va a preparar un lugar para nosotros donde nos reuniremos con el Señor en su gloria celestial. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La casa del Padre es otro nombre para el cielo, descrito en varias partes como una gran ciudad por su amplitud, asimismo para enfatizar su gran número de habitantes, un reino. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 12, versículo 22, y nos dice así la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18 nos dice así la palabra del Señor: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También podemos ver que es un lugar de descanso donde los redimidos están libres del conflicto agotador del pecado, Satanás y el sistema maligno del mundo que odia a quienes aman a Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 14 nos dice así la palabra del Señor:
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Asimismo, las moradas mencionadas por el Señor no deben entenderse como edificios separados, como si el cielo fuera una extensión de gigantes casas. Más bien, según la descripción, sería similar a una casa familiar con habitaciones añadidas para sus hijos y sus familias, como solía ocurrir en Israel. El énfasis se centraliza en la intimidad del cielo. Vamos por favor a sus Biblias, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El hecho de que haya muchas de las tales moradas quiere decir que habrá espacio para todos los que Dios en su infinito amor y misericordia ha escogido para redención. En cuanto a los detalles de la Nueva Jerusalén, vamos por favor a verlo en nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 16 en la versión NTV, y nos dice así la palabra del Señor. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. En términos de las medidas modernas, solamente la base de la ciudad tiene poco menos de 5 millones de metros cuadrados. Su altura incrementa exponencialmente el espacio habitable, el lugar que está preparando nuestro Señor Jesucristo para que nosotros los creyentes vivamos en comunión es de una belleza inexpresable y deslumbrante. Entonces vamos a tratar el tercer punto, y es lo que dijo Judas, el medio hermano de Jesús, el autor de la epístola. Vamos por favor a sus Biblias, a Judas capítulo 1, versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La presentación de una iglesia intachable será el momento de las bodas del Cordero, y que comprende solo a Jesucristo y a la iglesia. Y vamos por favor a sus Biblias al libro Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8, y nos dice así la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo se presentará a sí mismo a la iglesia en perfección absoluta. Judas dice que la iglesia será presentada delante del Padre en su gloria. Indudablemente, esto está también relacionado con la presentación que el Señor mismo hará de su esposa, quienes vendríamos a ser nosotros como la iglesia de Jesucristo. Judas dice que lo hará delante de su gloria, por tanto la misma iglesia será gloriosa como corresponde a su condición celestial. Ahí no existirá mancha, aquello que ensucia y contamina. Vamos por favor a sus Biblias, a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de sus deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Todo esto estará acompañado de mucho regocijo, no solo de los creyentes, sino también de los ángeles y de Dios mismo, ya que el gozo es puesto delante de los ángeles y de los creyentes que también se regocijan con Dios. Es la presentación de la iglesia sin mancha, la idea que Dios los guardará de caer por su gracia bendita. Lo que Judas dijo es que Dios es el que guardará a los creyentes de cometer apostasía, para que puedan presentarse ante Dios con alegría en el día del Señor. Los creyentes experimentan la alegría, y su alegría trae honor a Dios como su patrón y protector en el último día. En el día del Señor los creyentes serán intachables. En griego, amomos, el cual se traduce como sin mancha. El término sin mancha se utiliza para los sacrificios del Antiguo Testamento. Y vamos por favor a sus Biblias al libro de Números capítulo 6 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Para Jesucristo como sacrificio perfecto, vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 9 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor.
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice así la palabra del Señor: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para nosotros los creyentes en el día del juicio, vamos por favor a sus Biblias a Efesios capítulo 1 versículo 4 y nos dice así la palabra del Señor: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y en Efesios capítulo 5 versículo 27 nos dice así la palabra del Señor: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces podemos ver que Judas utilizó el término en este último sentido y con el mismo significado. No estaba sugiriendo que los creyentes serán en ningún sentido perfectos en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo hará irreprochable a los suyos que no le han abandonado. En el último día, Dios completará su obra salvadora. En ese día los creyentes viviremos en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es aquí donde vamos a tratar la tercera parte de este mensaje. El arrebatamiento es una protección. Primero, contra Satanás. Vamos por favor en sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ya no tiene ningún poder porque ha sido derrotado, por tanto pueden gozarse los cielos y los que están seguros a la sombra protectora de Dios. Esto es a nosotros los creyentes, por tanto la expresión tiene que ver con quienes tienen una residencia. Anteriormente el Apocalipsis hizo una referencia de esto. Vamos por favor a sus Biblias, Apocalipsis capítulo 7 versículo 15 en la versión NTV y nos dice así la palabra del Señor: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Esto es una referencia a nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Por tanto, los cielos deben alegrarse, como también los que moran en los cielos. Los moradores del cielo tienen una causa firme para regocijarse. Por el contrario, hay un profundo lamento para los que moran en todo el planeta Tierra, un fuerte lamento ante la situación que va a producirse en la Tierra. La razón es que Satanás ha descendido a la Tierra. Y vamos por favor a sus Biblias, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La razón para esta ira intensa de Satanás es el conocimiento que le queda poco tiempo para actuar. Satanás conoce con precisión la profecía y sabe que desde ese momento le quedan solo 3 años y medio en libertad sobre el mundo. Y es entonces aquí donde vamos a tratar un segundo punto, y es que el arrebatamiento es una protección contra el anticristo. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 y nos dice así la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, amados hermanos, la iglesia es la que impide que el anticristo pueda manifestarse al mundo. La iglesia de Jesucristo somos cada uno de nosotros, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no estamos hablando de denominaciones y de templos de 4 paredes. Por tanto, la iglesia de Jesucristo es un instrumento de Dios para impedir que las acciones del maligno sobre los hombres se manifiesten en toda la humanidad. Pero quien realmente detiene que el anticristo se muestre al mundo y comience a ejecutar su plan, no somos nosotros los creyentes como simples seres humanos de carne y hueso, sino el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Vamos por favor a sus Biblias a Lucas capítulo 10 versículo 19 y nos dice así la palabra del Señor: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amados hermanos, cuando dice toda fuerza del enemigo, es
toda, sin excepciones, y eso incluye al mismo anticristo, una iglesia llena del poder de Dios. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 y nos dice así la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es lo que impide que el anticristo pueda manifestarse y hacer su obra. Entonces quien impide es sin duda el Espíritu Santo, el cual dejará de hacerlo cuando sea el tiempo determinado por Dios para que el hombre de pecado se revele al mundo. Entonces aquí donde vamos a tratar el tercer punto, y es que el arrebatamiento es una protección contra la gran tribulación. Vamos por favor a sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y nos dice así la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La venida del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, trae como consecuencia la liberación de la ira venidera. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y nos dice así la palabra del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente está llamado a esperar a Jesucristo que viene de los cielos, y esa venida del Señor para recoger a los suyos traerá liberación de la ira venidera. Nuestro Señor Jesucristo ha librado al creyente de la ira eterna de Dios al extinguir para él toda responsabilidad penal por el pecado en el momento de la salvación. Vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 8 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo a recoger a su iglesia, la librará de la ira temporal determinada. Vamos por favor a sus Biblias a Mateo capítulo 24 versículo 30 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas, pronto sonará la trompeta, el tiempo de la gracia ya está llegando a su fin, la higuera que es Israel ya reverdeció. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, volvamos al Señor, mantengamos nuestras lámparas siempre llenas, vigilantes y siempre alertas. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y nos dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor viniera ahora mismo, ¿estás preparado? Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que pueda echar raíces, oh Dios. Permítenos poder aplicarlo. Permítenos crecer hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por su iglesia. Ayúdanos también, oh Dios, a compartir este mensaje con personas que aún no te conocen, como usted lo ordena en su palabra, hasta lo último de la tierra. Gracias te damos toda la gloria a usted, el poder y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que la plataforma pueda recomendar este video con otras personas y así podamos alcanzar más almas para Cristo. Si no te has suscrito, te invitamos a que te puedas suscribir para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.